de supervisión educativa en nuestra tercera clase, solamente indicándoles que he recibido sus trabajos, solamente felicitarles, algunos se han esforzado por la entrega de sus trabajos y que de una u otra manera pues han puesto al 100, más del 100% de interés, ¿verdad? Suplico, Leotoniel, apague su micrófono. Entonces, dentro de esto es muy importante que vayamos realizando, gracias, vayamos realizando nuestras actividades semana a semana y que pues esas actividades usted mismo ha estado verificando su zona, ¿verdad? Porque ahí le aparece. Entonces, porque he estado colocando el punteo real que corresponde a cada una de sus actividades. Se ha dado cuenta que son 20 puntos cada semana, van a ser 5 semanas. Ya con el día de hoy completamos 60 puntos. Con esta semana completamos 60 puntos. Entonces, para empezar la clase, me gustaría que durante la clase tuvieran su cámara puesta. Es una de las situaciones muy importantes, que tengan su cámara disponible, por favor, para poderlos ver. No para saber si están arregladitos, no, simple y sencillamente para poderlos visualizar. Recordarles que en el quinto sábado van a tener que enviar un video, ya se les indicó con respecto a lo que es el trabajo en sí, pero posteriormente yo les voy a dar las mejores orientaciones para esa actividad. Entonces voy a indicarles, voy a compartir lo que es la pantalla y dentro de lo que es su cronograma de la tercera semana. Entonces, este cronograma de la tercera semana dice lectura de contenidos del bloque 3, está del 21 al 26 de junio. Yo les he enviado libros, documentos, revistas, etcétera. A la primera semana le envié videos y que dentro del mismo pues viene a indicar casi la mayoría de contenidos. Algunos contenidos no están inmersos dentro de, o por tal vez tener muchas hojas extensos, no alcanzan ustedes a leerlo completo o le dan una repasada nada más. Si el contenido no está inmerso, pues puede investigar, puede leer, inclusive en libros que tenga usted, puede leer. Los contenidos, para ello tiene su programa de contenidos. ¿Estamos? Luego en la segunda actividad que usted va a tener, o sea, la primera actividad, la primera es la lectura, la segunda es análisis, es un análisis. Realizar un análisis sobre el tema perfil del supervisor, aunque lo vamos a tratar dentro de clase. Entonces, es un análisis, no es copiar y pegar cuáles son los aspectos que debe de llevar un supervisor o cuál es el perfil que se requiere de un supervisor, no. Es realizar un análisis, les doy las indicaciones dentro del trabajo, que más o menos solo son de 1 a 2 hojas nada más, es expresión personal, 2 cabecitas o 3 cabecitas no piensan igual, entonces no deben de haber iguales de trabajo. Este me lo van a entregar el día miércoles 24 de junio y tiene un valor de 6 puntos. Luego tienen resolución de caso. Yo les coloqué un caso, ya está descrito ahí, y de acuerdo a la legislación educativa en sus aspectos administrativos, resolver el caso. O sea, a su consideración, a su conocimiento y a las lecturas, resolver este caso que se le presenta. Y lógico, ahí le indico que son los aspectos que usted debe de apuntar. No solo es una narrativa, sino que es la resolución del caso, es como que si usted fuera coordinadora distrital, como se le conoce ahora, que es el papel o la figura de supervisor educativo. Esto me lo van a entregar el 25 de junio, que es el día jueves, y tiene una ponderación de 8 puntos. El día de hoy tiene una suevaluación. Está indicado, dentro de la evaluación está indicada, es el mismo, hoy mismo, y tiene 40 minutos para resolverlo.
Entonces, solamente va a estar habilitado de 5:15, 45, a 6 de la tarde. Yo les había indicado antes que era de 12 a algo así, de 11:30 a 12, pero no, es pensando que era la jornada de la mañana, pero es en la jornada de la tarde. ¿Alguna pregunta al respecto dentro de lo que es su cronograma de la tercera semana de trabajo? ¿Algún comentario? Antes de que deje compartirlo en pantalla. ¿Hay algún comentario? Sí, licenciada, buena tarde. Buena tarde. Respecto con la evaluación de hoy, nosotros tenemos que hacer como un tipo resumen o explicar de qué manera se puede hacer esa equivalencia, ¿verdad? Sí, es la resolución de ese caso. Es la resolución. Usted ya se adelantó, es el hijo del adelantado. Usted ya lo vio. Entonces, sí, tiene que hacer una resolución de ese caso. ¿Cuáles son los documentos administrativos que se utilizan para esa resolución? O a su criterio, a su forma de pensar, cómo se resuelve el caso. ¿Ya? Ah, bueno, o sea, ahí, bueno, sí, sí, ya, ¿Sí? gracias. ¿Ya? Vale, Sí. vale, está bien. ¿Alguna otra pregunta, cuestionamiento? ¿No hay? Bueno, otra de las situaciones, por favor, la asistencia a las clases virtuales tienen mucho que ver, porque recuérdense que si no llega a un porcentaje de asistencia a sus clases virtuales, no va a tener derecho a su evaluación final. ¿Y cuál es la evaluación final? Son los 6 puntos que he estado distribuyendo en cada sábado. Significaría que yo le omitiría todas las evaluaciones a los jóvenes que no completen su asistencia. Entonces, por favor, tratar de estar en cada una de las clases, aunque yo suba las clases, o sea, yo estoy grabando y por lo tanto esas grabaciones ya suben a la plataforma. Entonces, por favor, ¿verdad? Suplicarles. Vamos entonces a empezar dentro de lo que es nuestro contenido de la, ¿cómo se llama? Del programa. Y nos corresponde en primera instancia, si me permiten, solo voy a ver mi programa, que es lo que nos corresponde, la estructura dentro de lo que es digo yo que es vamos a ver. No me corresponde esta, si me permiten. Esta no es. No sé si lo ven ahí. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Bueno, vamos entonces dentro de lo que es el perfil del supervisor. Vamos a hablar al respecto. Es muy importante que veamos cada uno de nuestras actividades, por favor. Permítame, solo estoy admitiendo a sus compañeros. Ok. Vamos a hablar entonces dentro de lo que es el perfil. Vamos a recordar directamente dentro de lo que es el concepto de supervisión. Entonces, dice que etimológicamente supervisión procede dentro de lo que es super, sobre y sum, que ver implica, por lo que supervisión significa revisar o vigilar. Recordemos que la función supervisora, hace ver las cosas que se hagan de una forma ordenada. Es una ayuda, es una guía, es una asistencia al educando. Y lógicamente el objetivo principal es el mejoramiento de los resultados de enseñanza-aprendizaje. Entonces, todo esto es muy importante. Todas las personas que concurren o toda la comunidad educativa que está inmersa, pues debe realizar un trabajo cooperativo.
Para realizar supervisión, ¿de qué se requiere? ¿Ya? ¿Qué es lo necesario que se requiere? Por favor, deben de prender sus cámaras. En primera instancia, el conocimiento de la situación en la que se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Entonces, a eso se requiere lo que es, para qué es lo que realmente se requiere. Tener un análisis y una evaluación constante dentro de lo que es la supervisión. Saber discernir en momentos que se deben hacer cambios y tener la habilidad de cómo hacerlos. Un supervisor tiene que saber discernir en cualquier momento y hacer los cambios que realmente ella considere prudentes para, de una u otra manera, pues, ver cuál es la resolución y ejecutarlos lógicamente. Ejecutar los cambios que consideren necesarios en términos de proceso de aprendizaje, de currículum y de actores. O sea, ¿a qué se refiere dentro de lo que es actores? Se refiere a todo, al estudiante, al docente, al director, ¿ya? Entonces ellos son los actores principales dentro de lo que es un proceso de educación. La supervisión educativa se puede ejercer en dos sentidos. Puede ser de forma general, como lo puede ser de forma particular. Cuando hablamos de forma general, dice que es cuando se identifica con la inspección educativa, es decir, las supervisiones se hacen desde afuera. Significa que es una inspección a través de los directores de cada centro educativo. Entonces, y de particular es cuando ya va identificado con la orientación pedagógica, que esta es hecha por un miembro del equipo administrativo de la institución educativa. Este se puede llamar director. Recuérdese que el director también puede hacer la de supervisor, pero de un centro educativo. Puede ver y verificar que todos sus empleados, o sea, que todos los trabajadores del Estado estén realizando su actividad docente correctamente, llevando a cabo su planificación, sus actividades, el trato con los estudiantes y toda la situación que se pueda manejar dentro de lo que es un centro educativo. ¿Cuál es el perfil que se requiere dentro de lo que es un supervisor? Hay perfil en el área administrativa y en el área técnica. O sea, son dos aspectos muy puntuales e importantes que dentro del mismo se requiere. A dentro del mismo aparece lo que es el liderazgo. Dentro de lo que es liderazgo, tener liderazgo, debe de tener una visión para la organización, pues puede mantener un enfoque en lo importante, debe de manejar individuos y grupos. Recuérdense que si estamos hablando directamente de los coordinadores distritales, alrededor de cada uno de ellos maneja como 48 centros educativos, tanto en el nivel primario como en el nivel media. Recuérdese que en Huehuetenango, como municipio, consta de 5 directores distritales. Tenemos 3 para el área primaria y 2 para el área de media. Entonces, ahí están inmersos centros educativos del Estado y centros educativos privados. Entonces, ellos manejan muchos grupos de docentes, de directores y de padres de familia y de estudiantes. Otro, conoce técnicas de manejo de grupo. Recuérdese que debe de conocer y de manejar cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, este es muy importante. Manejar las relaciones interpersonales con fluidez. Debe de tener mucha mesura a la hora de platicar, a la hora de manejar asuntos muy difíciles, situaciones complejas. Debe de tener mucho conocimiento. Conocer técnicas para la resolución de conflictos. Hay formas y maneras de poder solucionar algunas situaciones difíciles dentro de lo que es el ámbito administrativo. Llevar al grupo a una visión compartida. ¿Qué significa esto? Que debe de compartir, debe de ver realmente que las personas que están inmersas dentro de lo que es el ámbito educativo, su visión sea la misma, el objetivo sea el mismo. Es ambicioso profesionalmente, o sea, seguirse preparando.
ya, seguirse preparando, tener facilidad de palabra, mediar en el momento preciso, indicado, saber escuchar a los demás, respetar las opiniones. No todos los coordinadores distritales pueden tener estas actitudes. Entonces, pero como este es un perfil, o sea, el que se pretende que tengan cada uno de ellos, ¿verdad? Ser humilde personalmente, tener un alto nivel de integridad personal y profesional, tomar todo con la cabeza, con la razón, no con el hígado. Tener mucha iniciativa y autogestión significa gestionar en aquellas instituciones educativas que no hay servicios brindados y por lo tanto, pues lógicamente tiene que ser parte de ser innovadora, ser agente de cambio. Muchos de nosotros lo que hacemos es estar en un ente pasivo, entonces lógicamente ese ente pasivo pues no le conviene dentro de lo que son los coordinadores distritales. Es ser flexible y adaptable. Todos los coordinadores o el supervisor debe ser una persona adaptable a lo que se está sucediendo en su entorno y ser flexibles en algunas decisiones. Puede comunicarse con facilidad, ya habíamos hablado que debe de tener facilidad de palabra, debe de tomar en cuenta o incluir a los demás en las tomas de decisiones, llámese director departamental, llámese los asesores, llámese los otros coordinadores distritales, llámese padres de familia, llámese director del establecimiento, llámese docente, etcétera, ¿verdad? Pueden indicar la diferencia entre el liderazgo y la administración, debe estar comprometido con la transformación educativa, satisfacer las exigencias educativas en un mundo global y competitivo del país, máxime ahora que estamos viviendo en esta situación, ellos deben de velar porque la educación llegue a todos los hogares a través de diferentes formas y maneras, ¿verdad? Promover el desarrollo integral de los guatemaltecos y guatemaltecas. O sea, dentro del mismo perfil de un supervisor es grande, es extenso. Puede clarificar sus funciones más adelante, o sea, que dentro del mismo, él o ella tiene que ver cuáles son sus funciones, organizar cada una de sus funciones de orden prioritaria, tener técnicas de planificación a corto y mediano largo, etcétera, y ser proactivo, conocer las leyes y reglamentos educativos. Esto es muy importante. Debemos de conocer los reglamentos y leyes educativos, ¿ya? Tener formación académica, por ejemplo, para ser coordinadora, se recomienda que tenga una licenciatura en la rama educativa o administrativa. Puede explicando el nuevo modelo curricular, ya las metas educativas deben de ser sostenibles. Si usted ve en esta foto de acá, era antes del director departamental, licenciado Walter. Entonces, fue una persona muy proactiva dentro de lo que es la educación de nuestro querido Huehuetenango. Luego vienen otras, situaciones que debe de tener dentro de lo que es el perfil del supervisor. La supervisión educativa, pues dentro del mismo se considera la columna vertebral del sistema educativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la que sostiene el nexo entre la administración superior y la comunidad educativa. Se establece que la supervisión escolar está bajo el supervisor departamental. ¿A qué se refiere este? Que los coordinadores distritales están bajo la supervisión del director departamental. Entonces, es muy importante saber. Ok. Saber de dónde, pues, proviene lo que es todo el englobe y toda la columna dentro de lo que es el sistema educativo. Entonces, debemos de reconocer que las coordinaciones distritales es el entorno, o sea, es la conexión que hay entre la dirección departamental, la coordinación, los centros educativos a través del director, los docentes y los padres de familia. Entonces, dentro de esto, pues es muy importante saber y conocer, ¿verdad? La supervisión educativa tiene
que aplicar normas, tiene que aplicar instrumentos, procesos, procedimientos en los niveles y modalidades del sistema educativo. ¿Para qué? Para controlar, para vigilar, garantizar y evaluar la gestión de las zonas educativas distritales dentro de lo que es la zona. Entonces, también dentro de lo que son los centros educativos. Ahora, ¿cuál es la base legal de la supervisión? En primera instancia se tiene lo que es la Constitución Política de la República en sus artículos 71, 72, 73 y en su artículo 74. Dentro de esto, pues se puede indicar que en estos artículos, lógicamente, si hablamos de la Constitución Política de la República, en su sección cuarta, que hablamos en el área de educación, porque son los que están inmersos dentro de esto, pues podemos decir que el derecho a la educación habla sobre lo que es el artículo 71, donde dice que se garantiza la libertad de enseñanza y el criterio docente, ¿ya? Donde se dice que es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Entonces, eso es lo que dice el artículo 71. Si vamos a hablar dentro de lo que es el artículo 72, nos habla de los fines de la educación, ¿ya? Recuérdense que los fines de la educación dice que es primordial el desarrollo integral de la persona humana. Ya, ese es el artículo 72. Y que dentro del mismo, ¿verdad? En el 72 dice que se declara la educación y la instrucción dentro de lo que es la formación social de Guatemala. En el artículo 73 se habla de la libertad de educación y asistencia económica estatal. Aquí es donde dice que la familia es la fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger quién les va a dar la educación a sus hijos, ¿ya? Entonces, en eso habla el 73. Y en el 74 habla sobre la educación obligatoria. Acá, dentro de lo que es la educación obligatoria, pues los habitantes tienen derecho y obligación de recibir educación preprimaria, primaria y todos los demás, tener acceso a becas, tener acceso a créditos educativos y etcétera, ¿verdad? Entonces, acá también en el 74 habla de la educación especial. Luego aparece lo que es el decreto legislativo 12-91, que es la Ley de Educación Nacional. ¿Quién no ha hablado y quién no sabe dentro de lo que es el decreto 1291? El acuerdo gubernativo 123A. Entonces, este acuerdo es de fecha 11 de mayo de 1965, el reglamento de la supervisión técnica escolar. A esto, dentro de lo que es el reglamento, pues lógicamente podemos ver que ese reglamento, lo vamos a ver más adelante si no estoy mal, indica muchas situaciones. El reglamento de supervisión técnica escolar, yo creo que se los adjunté si no me da tiempo dentro del mismo, pero en su capítulo 1, en el artículo 1, hablan de los objetivos, habla de la coordinación, de la orientación, de la estimulación. Dentro de lo que es el artículo, pues nos interesa un poquito más el artículo 7, donde habla las funciones que corresponden a lo que son los supervisores técnicos, los supervisores educativos. Entonces, a eso habla lo que es habla también de que estos actuarán como enlace dentro de lo que es la dirección departamental o el jefe departamental. Habla de las atribuciones dentro de lo que es los supervisores educativos, habla también de las atribuciones técnicas, administrativas, la organización de cursivos que debe de tener, de promover los establecimientos o también centros de alfabetización, y lógicamente habla mucho dentro de lo que es, ¿qué le digo yo? Es un enlace entre la dirección departamental y que
que se haga cumplir las leyes que corresponden dentro de lo que es el Ministerio de Educación. A finales dentro de lo que es, al fin entró Sami. Ok. A finales de 1989 dice que dentro del mismo, los supervisores educativos apoyaron a los docentes en una huelga que duró aproximadamente duró 4 meses. Entonces, dentro de esto, el Ministerio de Educación, el ministro de Educación en esa época destituye a todos los supervisores y crea una figura temporal llamada coordinadores educativos. O sea, los CTAs, él los crea en ese entonces. Entonces, como resultado de tal acción, el sistema educativo no marchaba muy bien, ¿verdad? Porque si ustedes se dieron, bueno, posiblemente según la historia, los supervisores educativos manejaban muy bien dentro de lo que eran los centros educativos, y si, acá en Huehuetenango solamente había uno para Huehuetenango. Yo no sé que de repente ustedes lo conocían, don Juan Ciani. Este señor era el encargado de todo Huehuetenango, que era el supervisor educativo, en donde antes venían las evaluaciones a través de Guatemala, y a través de unos delegados o maestros que él nombraba se iban a examinar las escuelas o los centros educativos. Pero en vista de todo esto, pues se dieron algunos cambios y surgieron nuevas formas o nuevos modelos de ¿cómo se llama?, de supervisores, y vinieron los coordinadores técnicos administrativos. Entonces, luego vino y se recuperó este espacio perdido y se retoman las acciones de acompañamientos y asesoramientos que correspondía. Entonces, acá, en mayo de 1996, mediante el Acuerdo Gubernativo 165-96, aparte de que ya estaban los supervisores, esta fecha es muy importante porque se recrean las direcciones departamentales de educación. En su artículo 7 establece que la supervisión educativa de la jurisdicción que corresponde queda incorporada a la dirección departamental. Significa que todas las supervisiones o todas las coordinaciones como las conocemos ahora pertenecen a las direcciones departamentales, y que el director departamental es su jefe inmediato superior. Entonces, en 1999 el ministro de Educación crea paralelamente a los supervisores la figura de coordinador técnico administrativo, que es lo que le estoy indicando. Solamente indicó un manual de funciones tomadas de acuerdo a este acuerdo, pero ya funcionaban correctamente antes, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Luego viene que para el año 2003 existían 3 figuras que ocasionaban en algunos casos fricción, pues quienes poseían el nombramiento de supervisor educativo se sentían con más derechos que aquellos que estaban asignados como coordinadores. Todo esto hizo que en el año 2006 se nivelaran las categorías y ha venido a mejorar las relaciones entre ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Se hizo una reestructuración a nivel departamental y se crearon ya una figura general dentro de lo que eran las supervisiones educativas, hasta llegar el año pasado como coordinadores técnicos administrativos y este año como coordinadores distritales. Guatemala está dividida en 22 departamentos y estos a su vez en 340 municipios. Dentro de los servicios hay 104 supervisores con nombramiento de supervisores educativos y CTAs hay 97. Capacitadores técnicos pedagógicos hay 22 y gestores educativos hay 385. Entonces, eso es para que se dé usted una idea de cómo está realmente lo que es cada una de las supervisiones. A cada supervisor le corresponde escolar entre 14 y 50 establecimientos educativos, depende del área urbana o rural que se encuentre, ¿verdad? Tanto del área privada como del área oficial. Entonces, le digo que, por ejemplo, a la supervisora, a la coordinadora distrital del nivel medio, pues le corresponden 48 centros educativos, que es doña Clara Castillo. Y a doña Lilian Molina le corresponden actualmente como 39 centros educativos, si no estoy incorrecta. A los de nivel primario le corresponden entre 48
y entre 45 y 48 centros educativos a cada uno de ellos. Entonces, si usted se da cuenta, no, son bastantes los centros educativos que tienen que ver, ¿verdad? Tienen que analizar. Entonces, a estos coordinadores técnicos administrativos o coordinadores distritales se les ha evaluado únicamente, se han evaluado únicamente a los de contrato. A los presupuestados no se han evaluado. Entonces, ya hablamos del acuerdo gubernativo 123A, el reglamento de supervisión. Aquí fue donde le indiqué la sección cuarta. Ya les había indicado el artículo 71 en qué consistía. El artículo 72 también ya les había yo hablado. El artículo 73, 74, ya habíamos hablado al respecto. Ahora bien, ¿cuál es la problemática actual dentro de lo que son las coordinaciones distritales? En primer lugar, tenemos las condiciones de trabajo. Hay carencia de personal. Si mucho, solamente está el coordinador distrital y no tiene secretarios. A veces son personas reubicadas o a veces son maestros prestados o que tienen problemas de salud y que no pueden viajar. Falta de medios y recursos. Son pocos los recursos que son brindados y no tienen medios como transportarse. Estoy hablando de las coordinaciones técnicos, de las coordinaciones. No estoy hablando de la dirección departamental, aunque también en la dirección departamental carecen de esto, pero estamos hablando de coordinaciones, o sea, del supervisor. Ausencia de supervisor en las escuelas lejanas. Por falta de medios, el supervisor muchas veces no va a supervisar las escuelas lejanas. Hay conflicto de roles, o sea, conflicto de situaciones por la falta de todo esto o porque de una u otra manera pues no se llega a un término, a un consenso, ¿verdad? Y sobrecarga de trabajo. Recuérdense que no solo es de ver la orientación del docente, la orientación del director, sino que es ver, ya vamos a ver más adelante, qué es lo que ellos trabajan, ¿verdad? Dentro de lo que es el coordinador, dice que está diseñado para apoyar el trabajo de los directores, supervisores, directores de gestión educativa de